parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Potier. Buenas tardes, amigo Rodrigo, buenas tardes a toda la audiencia de Esa es otra historia. ¿Cómo está usted, estimado? Muy bien, y interesante el tema que nos propone hoy. Se me ocurre que es uno de esos personajes que tienen mucha influencia en la zona, pero que también han tenido mucha influencia a nivel nacional. Porque muchas veces los personajes que tratamos han tenido actuaciones de resonancia en nuestra zona, pero no a nivel nacional. En cambio, en este caso, estaríamos hablando de una excepción, si no me equivoco. Sí, no tan excepción. Vamos a hablar... ¿Ve que ya me estaba equivocando? Yo quiero decir que me equivoco y usted me dice que no. Ya empezamos mal. Cambiando de tema, a ver. ¿Lo vacunaron ayer? Es verdad, sí. He sido vacunado con una vacuna coreana. Yo estoy tratando de ver cómo pronuncio las R's por ahora. Ah, bueno, pero sí, no es coreana, en realidad es yankee. Pero me dijeron que era la versión coreana. Sí. Es como la de la salada, ¿sería? ¿Qué quiere decir usted? ¿De segunda? No. ¿Segunda selección? No, de segunda marca o de marca hecha así con tiza y carbón. Vamos a hablar, volviendo al tema de... Debo estar bajo los efectos secundarios, discúlpeme. Vamos a hablar de Francisco P. Moreno. Usted sabe que cuando yo era chico, yo pensé que, de tanto escuchar Perito Moreno, pensé que la P era de perito. Y bueno, más de grande me di cuenta de que era Pascasio. Don Francisco P. Moreno es don Francisco Pascasio Moreno. Una personalidad que despierta pasiones, muchos partidarios y admiradores de su trabajo, de sus obras, y otros, especialmente en esta zona, cuestionando su accionar, su vida, no por lo que él hizo específicamente, sino por las consecuencias que trajo más adelante. Don Francisco nació allá por 1852 en Buenos Aires. Como dato anecdótico, su padre había estado exiliado en el Uruguay durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, y su madre era hija de un oficial británico que había sido capturado en el transcurso de las segundas invasiones inglesas, allá por 1807. Bueno, como dato anecdótico, solo para... ¿Y alguna señora Patricia se había guardado al oficial adentro del ropero? Bueno, no lo sé, eso lo dice usted. Usted me pone en aprietos cada vez que hace un comentario. Yo porque pienso, ¿por qué hacía este hombre? ¿Por qué? Allá por 1863 estudió en el Colegio San José, a cargo de los padres bayoneses, y ya en 1866 en el Colegio de la Catedral al Norte. Estamos hablando en Buenos Aires, ¿no? Desde chico ya había demostrado interés por la naturaleza, y a los 12 años, escuche bien, 12 años había fundado un museo de historia natural con su hermano. Continuó sus estudios. A los 21 años ya era miembro de la Academia de Ciencias Exactas de Córdoba. La docta como les gusta llamarse a sí mismos. Bien merecido tiene ese nombre, también una de las primeras universidades del país. Ya para 1874, o sea, imagínese que dijimos que nació en 1852, o sea, tenía 22 años, ya había emprendido su primer viaje a la Patagonia, un poco impulsado por su espíritu de aventura, pero también por el interés en el estudio de la geología, las ciencias naturales, la flora y la fauna de la región.
Y ya en esa época ya había empezado a recolectar objetos que iba encontrando, puntas de flecha, punta de lanzas, piedras talladas y cráneos. Le digo esto de cráneos porque muchas veces uno escucha su trabajo en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde fue famosa también la recolección de cráneos de los habitantes de los pueblos originarios para su estudio. Todo eso que él recolectaba era origen de estudios antropológicos que él publicaba y despertaron el interés de mucha gente en estudiar las razas, como se llamaban en esos tiempos, de indígenas de América del Sur, especialmente en otros países, por ejemplo en Francia, puntualmente en París. Si me permite, hace unos años me viene a la memoria, voy a seguramente cometer algún error de tipo histórico, pero me viene a la memoria la recuperación, que creo de la cabeza, del cacique Epumer por parte de la familia. No es la única. Que entre otras cosas son músicos reconocidos en el ámbito de la música nacional, nietos o bisnietos del cacique, que recuperaron la que estaba en el museo, si no me equivoco, en el Museo de La Plata. No solo estaba la cabeza de ese cacique, ahora vamos a tocar un poquito el tema ese de algunos cráneos famosos que estaban en la... ¿Habrá un sitial esperándonos ahí, amigo Rodrigo? No, ¿por qué? A ver, si estos temas ya en estos tiempos son cotidianos, tal vez hablar de esto... ¿Usted cree que a nadie le interesaría estudiar nuestro cráneo para ver por qué decíamos las cosas que decíamos y hacíamos las cosas que hacíamos? No creo que seamos tan importantes. Pero, por ahora. Sí, uno nunca sabe qué puede pasar. Usted sabe que lo digo solo porque soy muy humilde y muy modesto. En realidad es una de las virtudes que me caracterizan y que yo siempre recalco, la humildad y la modestia. Sí, es más, me considero la persona más humilde y modesta del mundo. Es una cosa que compartimos. Ahí, por 1874, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, recibió el encargo del ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, don Carlos Tejedor, de investigar las inmediaciones de la bahía Santa Cruz. En este caso, como el pedido venía del ministro de Relaciones Exteriores, no se trataba de un tema científico, sino se trataba de un tema geopolítico. Ya estaba en mente la ocupación de la Patagonia, estaba la preocupación de quién se la quedaba primero, porque también habían intereses del país vecino, Chile, de quedarse con todo ese lugar, al igual que nuestro país. Mire, me hizo acordar esto de Carlos Tejedor, ¿se acuerda que hemos hablado de él? La revolución de Tejedor, que fue uno de los motivos por los cuales se retrasó la campaña del desierto, la llamada campaña del desierto. Tenemos que usar nombres que conozcamos todos, pero siempre dejamos postura de que en nuestra opinión no es una denominación correcta. Carlos Tejedor, que en realidad era una de las figuras del centralismo porteño, que fue gobernador, en el momento en que asume o está por asumir Roca, inicia una revolución porque simplemente él no estaba de acuerdo con que alguien del interior gobernara al país. Tejedor estaba apoyado por Bartolomé Mitre, otra de las grandes figuras del centralismo porteño, y Roca tenía el aval de Avellaneda, pero más que nada tenía el aval de haber incorporado en pocos meses grandes extensiones de territorio en esa, como decimos, denominada campaña del desierto. Lo digo como dato para agregar, para entender un poco los tiempos en los cuales estamos... Y tal vez un poco el porqué de esas miradas opuestas que también se tienen, porque todas estas cosas estaban cruzadas por la política nacional y los vaivenes de la política nacional. El padre exiliado del gobierno de Rosas, el centralismo porteño con esa mirada... que inclusive hasta el día de hoy, porque hace cosa de un par de años alguien dijo, no sea cosa que dentro de 20 años nos encontremos que nos gobierna algún santiagueño o cosas por el estilo. O sea que no, digamos, no debería asombrarnos que alguien como Tejedor se opusiera a que gente del interior gobernara, ¿no? Sí, incluso más, Tejedor decía que el gobierno nacional estaba de inquilino en la ciudad de Buenos Aires. Fue uno de los motivos también que propició
que se declarara la ciudad de Buenos Aires como capital federal de la nación, cosa a la cual Tejedor se oponía, porque Buenos Aires era la capital de Buenos Aires. Hubo ahí una revolución. Alguna que otra batalla, murieron tal vez unas que tenían que morir. Morían los que tenían que morir, más o menos unas 3.000 personas. Cuando Tejedor vio que ya llegaban hasta él, venían derrota, firmó un armisticio, le dieron un indulto y acá no pasó nada. Y como dijimos en otro programa, las 3.000 personas que quedaron en campo de batalla, bueno, bien, gracias. Pero volviendo al tema que nos compete, estábamos diciendo de que don Francisco Moreno, vamos a decirle don Francisco. Pero cómo no. Para no ser tan... Y no le digo Pancho para no entrar en confianza, digamos. Fue a la Patagonia en 1864, encomendado por Carlos Tejedor, que era el ministro de Relaciones Exteriores en ese momento de Sarmiento. Y cuando regresó, se trajo un montón de elementos que encontró en el campo, porque él quería comparar las formaciones geológicas de la Patagonia con las de Entre Ríos, porque él decía que le encontraba cierta similitud, especialmente con las barrancas del Paraná. Alentado un poco por esos estudios que él estaba haciendo, la Sociedad Científica Argentina y el gobierno de la provincia de Buenos Aires le empezaron a dar apoyo financiero. Esto en 1874, cuando él solo tenía 22 años. Ya en 1875 empezó una nueva expedición al sur, arrancó en Pehuenco, ahí en Bahía Blanca, cerca de Bahía Blanca, a pocos kilómetros, hay un balneario muy conocido ahí en Pehuenco. Después siguió más hacia el sur, tenía la idea de llegar al lago Nahuel Huapi, del cual él había escuchado, con la intención de llegar hasta el Pacífico, porque todavía existía la idea de que podía haber alguna vía navegable para llegar al Océano Pacífico. Algo que también intentaron otras personas antes, como por ejemplo Basilio Vilariño, del cual hemos hecho un programa hace ya un tiempo, aquel piloto español que, un poco apurado por la urgencia de España de que no ocuparan la Patagonia potencias extranjeras, especialmente los ingleses, pero cualquier otra potencia, mandó expediciones para relevar la zona y también para ver si se encontraba alguna vía navegable para llegar hacia el Océano Pacífico. Bueno, en ese viaje de 1865 bordeó el Limay y ahí es donde se encuentra por primera vez con el cacique Sayhueque, en la zona del Collón Curá. Le solicita permiso porque le explica: estoy buscando un paso que me conduzca a Chile. Ese permiso le fue negado, por lo que don Francisco recorrió la zona y en 1876, el 22 de enero, llega al Nahuel Huapi con tan solo 23 años de edad. Iza la bandera argentina. El segundo hombre blanco que llegó al Nahuel Huapi, o sea, no estamos hablando de una expedición entre varias. Sí, en eso yo no estoy de acuerdo, porque... Póngale que no fue el segundo, pero tampoco era que se llegaba habitualmente. Porque la gente hace historia con lo que tiene a mano. No, pero también el mismo Moreno fue el que propició ser considerado de esa manera. El autobombo. Póngale. Dígale. Después de haber recorrido la zona, de haber llegado al Nahuel Huapi, de haberse puesto en contacto con varias de las tribus que habían en esa zona, tribus huiliches, la gente del sur, como se traduciría del mapudungún. Yo digo huiliches, la gente de los pueblos mapuche me dirá, no es huiliches, es huiliche. Sí, tienen razón, yo lo estoy castellanizando, lo estoy hablando en español, por eso le agrego la S. Digo más que nada para que no me corrijan, porque hay veces que me ha pasado de que me han corregido la forma de decir la palabra mapuche o huiliche o pehuenche cuando nosotros la pluralizamos. Bueno, ahí don Francisco quedó impresionado por toda la zona. Según sus escritos, él abogó por la entrega de tierras para lo que él denominaba los aborígenes y el establecimiento de escuelas para sus hijos. Y ahí yo me pregunto, pero si ya vivían ahí, ¿por qué puede abogar a alguien que le entreguen algo a gente que ya estaba en ese lugar? Pero bueno,
sigamos porque no vamos a parábolas. Yo lo digo con doble sentido. Él estaba pensando ya en que toda esa zona que le iba a quedar a esta gente. En que toda esa zona iba a estar bajo soberanía efectiva del gobierno argentino. Ya para 1876 preparó una nueva expedición, pero esta vez fue más al sur, fue para reconocer el río Santa Cruz. Tenía el apoyo de Nicolás Avellaneda, el presidente. Era más que nada una expedición pensando en los problemas limítrofes con Chile. Ahí en octubre de 1876, en la goleta Santa Cruz, al mando del comandante Luis Piedrabuena, llega a la desembocadura del río Chubut, recorre la colonia galesa, recolectó muchísimos fósiles marinos, llega a la boca del río Santa Cruz, remonta el río, lo recorre en toda esa extensión y llega hasta las nacientes, bautizando al lago que le da origen con el nombre de lago Argentino. Llegó a estar don Francisco muy cerca del glaciar que lleva su nombre actualmente. No lo vio, pero estuvo ahí nomás, como diríamos. Bautizó y descubrió varios lagos, como por ejemplo el San Martín, el lago Viedma, y vio ahí a la distancia al cerro Chaltén, que algunos lo llaman Fitzroy. Chaltén es el nombre correcto, porque es el nombre originario. Fitzroy era un comandante inglés, comandante de un barco, del Beagle, o Beagle. Sí, a lo sumo son 100 y pico de años de llamarse así contra siglos de ser denominado Chaltén por la gente del lugar. El comandante Fitzroy se hizo famoso por haber llevado a Charles Darwin, que fue, como sabemos, el que desarrolló la teoría de la evolución de las especies. En 1879 fue nuevamente al sur, también por un tema limítrofe. Fue por una cuestión de tratar de delimitar, o por lo menos observar, para después delimitar posibles límites en un conflicto que se avecinaba con la nación chilena, justamente porque pronto se iba a ocupar toda esa zona y había que de alguna manera poder documentar, bueno, los puntos que se iban a tener en cuenta, si iba a ser altas cumbres, si iba a ser divisoria de aguas. Y para eso había que conocer, había que reconocer, y no podía ser manejado por gente que estuviera en un escritorio a 2000 kilómetros de distancia. Pero ¿qué pasa? En 1879 ya se había iniciado la campaña del desierto, como se denomina. Y no era muy seguro para don Francisco andar por esa zona. Los ánimos estaban muy, muy caldeados. Ya para el enero de 1880... su gente estaba en el campamento del Nahuel Huapi, esperándolo para continuar con su reconocimiento, para ver cómo delimitar a futuro y para evitar posibles conflictos, tal vez con Chile cuando eso se tuviera que resolver. Le decía que el 23 de enero de 1880 él regresa al campamento del Nahuel Huapi y es tomado por una partida de guerreros de Saigüe, que es tomado prisionero. Y él manifiesta más adelante en su memoria que esa acción no le sorprende, porque él sabía que Saigüe que tenía partidas de guerreros. Sin embargo, a sabiendas de eso, él decidió continuar su exploración. ¿Por qué lo toman prisionero? Porque Saigüe le tenía negado el salir a explorar pasos cordilleranos. Se lo había negado en el viaje que había hecho 5 años antes. Cuando Saigüe se entera de que don Moreno o don Francisco andaba haciendo eso que él le había dicho que no, y con las noticias de que se había iniciado una campaña y que los pueblos de La Pampa estaban en desbandada, que se había iniciado, como le llamaban ellos, el Malón Huinca, entonces no tenía otra alternativa que ir y tomarlo prisionero. Y ahí es donde empieza en realidad la historia que nosotros queremos narrar. Todo esto que hicimos anteriormente es simplemente para dar una semblanza muy por encima, porque en realidad podríamos estar hablando 3 horas de... Sí, de hecho no hemos mencionado su vida personal, su casamiento, sus 4 hijos,
su esposa que muere muy joven de fiebre tifoidea, digamos. No, estamos haciendo... No, porque tenemos dos... Los tiempos de los medios son tiranos. Sí, es una frase nueva esa. Exactamente, se le acaba de ocurrir a usted. Sí, sí. Pero bueno, eso fue en realidad todo el preámbulo para empezar a narrar la historia de qué es lo que pasó cuando don Francisco Moreno es tomado prisionero por Sayhueque y cómo logró salir con vida para contarlo. Vamos a hacer una pausa y le seguimos contando a la audiencia. La serenata, tu voz la luna prende en la negra selva de mi Araucana. Aguas que van, quieren volver, aguas que van. Aprendido Neuquén, Quimei, Neuquén, Quimei, Neuquén, Quimei, Neuquén, Quimei. Por el agreste vientre de tus bardas.